Nuestro invitado de hoy es periodista, docente e investigador en la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Es licenciado en Comunicación por la Universidad Católica de Santiago y doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Ha publicado crónicas en revistas como Crisis, Anfibia, Tucumán Z, Subida de Línea, Frontera D, Angular, entre otras. Algunas de ellas han sido compiladas en el libro Crónicas de Tierra y Asfalto. En 2019 ganó la beca Michael Jacobs de Crónica Viajera que otorga la Fundación García Márquez, con la cual escribió el libro Soñar con las Islas, una crónica de Malvinas más allá de la guerra. Nos visita hoy el doctor Ernesto Pico. Ahí estamos. Ernesto, bienvenido. Gracias por estar acá. Un gustazo, ¿eh? Este lugar está bonito. ¿Te gusta? Sí. La sede de la universidad está cumpliendo 100 años. Aprovechamos para agradecer a la universidad que nos cede este lugar para las entrevistas. En este lugar, Casa Bedoya, sede del rectorado, que está cumpliendo 100 años este año. Bueno, Ernesto, es un gusto tenerte acá. Estuviste presentando otro libro, que aprovecho de paso para agradecerte, pero acá vamos a hablar de otra cosa. Vamos a hablar de tu libro y vamos a hablar de las Malvinas. Y ese sueño, ¿no? Soñar con las islas. ¿Qué es ese libro? Ese libro es el resultado de una serie de carambolas, porque como a veces terminan siendo los libros, ¿no? Que los libros son el final o el punto final de un recorrido donde van pasando cosas. A mí me interesa hace mucho tiempo pensar Malvinas más allá de la guerra, que ese es el subtítulo del libro. Intenté viajar varias veces y varias veces no pude. Finalmente logré viajar por mi cuenta en 2018. Publicamos una crónica de revista Anfibia en aquel momento. Y después tuve la suerte de sacar una beca de la Fundación Gabo y la Fundación Michael Jacobs, que dan una beca una vez por año a un periodista para hacer un libro del subgénero, digamos, de la crónica de viaje. Y ahí, con ese financiamiento, pudimos hacer una serie de viajes por las islas, por Argentina y por Inglaterra para hacer este libro que busca eso, ¿no? Contar Malvinas más allá de la guerra. Y ahí va el título, ¿no? Que es... Bueno, es una obra periodística, básicamente, pero también tiene cosas de la literatura, tiene cosas de la historia. Uh-huh. Vos sos un intelectual, sos un académico, y por lo tanto también tiene, digamos, algunas cositas de... ¿Vos cómo lo ves? Bueno, el género de la crónica un poco apuesta a eso. El género de la crónica apuesta a cruzar mundos... A hibridar, ¿no? A hibridar, ¿no? El famoso ornitorrinco de la prosa que dice, que creo que era Villorri que dice esa frase. A cruzar el género del periodismo, de investigación, del relato de viaje, de la investigación histórica, de la investigación periodística, de cierto rigor en la investigación que quizás no aporta el rodaje académico, claro, pero también la sensibilidad en la mirada. Sí, que eso te lo da la literatura. Claro. ¿No? Vos decís que este no es tu primer libro, pero sí es el primero que no es sobre Santiago. Uh-huh. Y ahí hay una cuestión muy interesante porque hay una cuestión de agendas, ¿no? Agendas que podemos discutir largamente, pero agendas que en general por ahí se le dejan al periodismo mal llamado nacional, sí, o lo que sea. Y a veces nosotros, los que hacemos periodismo en las provincias, por ahí en esa división que vaya uno a saber quién hizo del trabajo, nos quedan como agendas más locales, ¿no? Uh-huh. ¿Eso te estaba planteado desde un primer momento? No, en realidad tiene que ver con otra vez con la manera en que algunas historias nos interpelan desde, claro, lo más personal, ¿no? Y desde lo más íntimo quizás. Y a veces no nos dejamos interpelar por algunos temas o por alguna historia porque somos de provincia y decimos,
¿qué voy a ir a escribir de Malvinas? ¿O qué voy a ir a escribir, no sé, de un tema que no tiene que ver con el lugar, con mi aldea, ¿no? Claro. Porque total voy a volver aquí, ¿y qué pasa? Vos lo decís bien, vos lo sabes bien, porque te pasan cosas que nos pasan a los que hacemos esto, que a veces es como que los periodistas de provincia, que por ahí estamos como obligados a contar nuestros temas locales, para nuestras aldeas locales, para lectores, para pocos lectores y lectoras. Y es como que no tenemos el ticket, ¿no? Para ir a contar las historias, las grandes historias o los temas que, bueno, después de la discusión de qué son las grandes historias, ¿no? O meternos con los temas, entre comillas, nacionales, que decíamos, ¿no? Exactamente. Y ahí hay un desafío, ¿no? Y hay una cuestión importante, porque mucho del periodismo que se llama nacional, en general también gente que son periodistas de provincias, pero que lo escriben desde por ahí, desde el centro, ¿no? Sí, y que vienen desde allá a mirar esto como desde una mirada exótica, claro, y contarlo allá, y nosotros desde aquí vemos que han visto ellos cuando vuelven, ¿no? Claro, entonces, no deja de ser colonizadora, ¿no? Una especie o por lo menos una especie de... Sí, yo creo que tiene que ver más con otra de las muchas caras de la desigualdad, claro, ¿no? La desigualdad, en general la desigualdad cultural, y en particular en la desigualdad en el campo de la comunicación, claro, que tiene muchas formas, y la desigualdad geográfica es una de ellas. Claro. Y ahí, bueno, en esto es uno de los aspectos en los que lo vemos. Se manifiesta como en muchos aspectos la asimetría que hay con los centros, ¿no? Con los grandes centros. Pero vos decías, bueno, un gran tema. ¿Y qué son las Malvinas? Las Malvinas son una idea. Las Malvinas aquí, en el continente argentino, son una idea, en general, ¿no? Es uno de los pocos temas sobre los que aparentemente no hay grieta, ¿no? Y digo aparentemente con mucho cuidado, porque hay distintas lecturas sobre Malvinas cuando te pones a mirar fino, pero en general todos sabemos, creemos, defendemos a las Malvinas como nuestras, como Argentina, seamos radicales, peronistas o lo que sea que seamos, y compartimos a la vez de ese amor por Malvinas que aprendemos en la escuela, o que aprendemos porque a los que les ha tocado vivir la guerra, compartimos también el desconocimiento sobre las islas, que pensamos inmediatamente en la guerra. Y de la guerra han pasado 40 años, y en esos 40 años en Malvinas han pasado un montón de cosas, que es un poco también lo que el libro intenta recuperar, pensando también, o haciendo esto que decíamos recién, ¿no? Entre comillas, de ir y contar la historia hiperlocal desde allá. Claro. ¿No? Los isleños tienen un museo, nosotros aquí tenemos el museo Malvinas, y bueno, aquí en Corrientes tiene un montón de lugares dedicados a Malvinas, hitos, lugares, y los isleños tienen un museo que es el museo local, es un museo que habla de la historia de las islas desde el siglo XVI, XVII, pedazos de barcos, herramientas, cosas. Y tienen una salita chiquita dedicada a la guerra, ¿no? Aparte de todo lo que tienen sobre la fauna, la historia. En esa salita chiquita, ellos tienen un video que dice "This is our story", esta es nuestra historia contada por nosotros. Porque los isleños no han tenido su voz para contar la guerra. La guerra la hemos contado los argentinos, la han contado los ingleses. Y ellos no lo han contado. Y tienen unos relatos en esa sala del museo que los turistas que cuando van entran y lo ven y se encuentran con unos relatos diferentes. Claro. ¿Y por qué Malvinas? ¿Por qué escribiste sobre Malvinas desde Santiago, desde la posguerra? Porque vos naciste después de la guerra. Cada vez que haces esa pregunta, yo contesto con una pregunta que es ¿por qué no? Claro, ¿no? Claro. Pero, a ver, es un tema. Pero hay algo que te interpela, evidentemente, ahí. Bueno, yo soy nacido un mes después de la rendición. He nacido el año de la guerra, y el 82 es un año que está marcado por la guerra. Y bueno, por eso mismo no me tocó vivirla. Pero yo he sido muchos años periodista de redacción, ¿no? En el diario de mi provincia, en uno de los diarios de mi provincia, y todos los 2 de abril hacíamos la misma nota, íbamos a entrevistar a los mismos grupos de veteranos, contaban lo mismo, y yo decía, che, ¿no hay nada más para contar de esto? Y un año mandé un correo electrónico a la casa de gobierno de allá a ver si había alguien del otro lado. Contestaron, le hice una nota por teléfono a unos diputados. En un diálogo, ellos no son diputados, son miembros de la Asamblea Legislativa, y ahí me quedó picando esto de decir, bueno, allá hay algo que no estamos viendo, ¿no? Y desde ahí las ganas de ir a ver qué era. De hecho, vos decís ahí que nosotros estamos muy pendientes del lugar, pero no de las personas, porque Malvinas para nosotros se nos manifiesta como un lugar. Y cuando vos estuviste ahí,
¿Qué viste? Un lugar inhóspito, extraño, muy diferente al lugar que conocemos por las fotos en sepia de los 80, que tiene pedazos de esa historia que nosotros conocemos, porque es un lugar que está regado por los restos de guerra, claro, por pedazos de barco, de trinchera. Eso lo conservan ellos por una cuestión meramente turística, pero ellos en su historia personal y el modo en que ellos, la guerra está bastante atrás. Y me encontré con una sociedad pequeña, minúscula, donde viven 3.000 personas en un pueblo de 2 kilómetros cuadrados, un poquito más, casi 3 kilómetros cuadrados, que viven pegados a una base militar, pegados a 40 minutos de la base militar más grande de Sudamérica, y con una cosa de pueblo chico, muy aislado del mundo, pero también muy aislado de nosotros y de las cosas que nosotros imaginábamos de Malvinas. Ellos están preocupados por cómo construyen sus casas, sus caminos, cómo hacer para que lleguen la mercadería, claro, cómo encontrar nuevas cosas, nuevas formas de divertirse. Por supuesto que es muy fuerte cuando vos, argentino, bajas en ese lugar y te encuentras con esa otra vida cotidiana, con esa... poco les importa lo que pasa de este lado. Y es fuerte contar con eso. Vos te entrevistaste con mucha gente, con gente del gobierno, con periodistas, fuiste incluso hiciste muchísimo archivo, todo el archivo del periódico. Sí. ¿Y ellos cómo los ven? Lo que pasa es que hay también creo una diferencia generacional que yo he podido ver, que tiene que ver que no nos ven igual aquellos, otra vez, que han vivido la guerra que los que no. Claro. ¿No? Hay una generación de los de más de 40, que estaban en Malvinas cuando fue la guerra, porque claro, hoy esa población es diferente. Al 82, en Malvinas vivían 1.000 personas más o menos. Hoy son el doble, muchas de esas 1.000 se han ido, o algunas se han muerto, y hoy de los que han vivido la guerra quedan pocos. De esos claro, pocos nos tienen bronca, obviamente. No quieren saber nada con Argentina, son el palo claro, duro, digamos, de ahí. Pero después hay una mayoría en la que le da igual, hay otra que, sobre todo las generaciones más jóvenes, que ahora están ocupando cargos de liderazgo en la política, en las grandes empresas isleñas, que las hay, tienen otra mirada, ¿no? De intentar dialogar, conocer. Pero nosotros somos esto, ¿no? Es decir... Sí. De hecho, decías, viven 3.000 personas, muy pocos son los nativos, el resto es de afuera. 60 países, decís en el libro, gente de 60 países, hay muchísimo dinero. Y también decís en el libro, y esto me parece central como idea para discutir, ¿no? Una de las ideas centrales tiene que ver que con esto de que la guerra a nosotros nos detuvo, sin embargo, a ellos los lanzó al futuro, ¿no? ¿Por qué? Porque antes de la guerra los isleños estaban completamente ninguneados por Gran Bretaña, no se les reconocía la nacionalidad británica, fundamentalmente eran campesinos que se dedicaban a cuidar las granjas abandonadas de los dueños de la tierra que estaban allá en Inglaterra y no les interesaba lo que pasaba en uno más de sus muchos territorios británicos de ultramar. Y después de la guerra eso cambia drásticamente, porque la guerra le ayuda a Margaret Thatcher a recuperar el apoyo popular, la autoestima bélica que había perdido Inglaterra. Tremendo cómo está contado eso, dicho sea de paso. Eso, ¿no? Eso es tremendo por el modo en que eso por el giro que significa para los isleños. Los isleños te dicen, a nosotros nos termina conviniendo, dicen ellos. Ellos hablan de la invasión argentina y ellos son los grandes ganadores de la guerra, porque a partir del 83-84 comienza a desarrollarse un plan de fomento y de desarrollo en las islas con una inversión millonaria que hace despegar las islas, centrada fundamentalmente en la industria pesquera. Un plan que estaba hace tiempo y cajoneado, digamos, sí, y que la posguerra da como ese... vos decís ahí, que las islas estaban quebradas económicamente, a partir de la guerra ese quiebre termina potenciándolos. En 2017 el PBI per cápita, tenían el PBI per cápita más alto del planeta. Estamos hablando de un sueldo, hasta cuando se cerró el libro, digamos, un sueldo más o menos ahí promedio de $2.800.
si tienen demasiado dinero. Mucho dinero. Mucho dinero. Vos ves que cada familia tiene 2, 3 camionetas por casa. Compran los productos que vienen desde Inglaterra a precios carísimos. Los pagan más caro que allá. Y están en la absoluta bonanza económica, no hay desempleo. Y no tienen gente que se ponga a hacer los trabajos que hacen falta. Tienen la plata para pagarle y por eso están con una campaña de promover la inmigración en las islas de gente de distintas nacionalidades, ¿no? Hay muchos chilenos, peruanos, gente que viene de los otros territorios británicos de ultramar que quedan. Y hay una diversidad interesante ahí. Marineros y del resto de las profesiones que hacen falta todas, digamos. Sí, los marineros están sobre todo ya dependiendo de lo que son los barcos que pescan en la zona, que ese es un tema complicado porque en realidad no son los isleños los que pescan. Los isleños lo que hacen es cobrar. Administran, claro. Administran. Ellos cobran una licencia para pescar en una zona de 200 millas a la redonda a los muchos barcos que vienen hace muchos años, porque es una reserva de calamar, una de las más grandes del mundo, y ahí vienen barcos de China, de Rusia, de Italia, de España, casi ninguno de Inglaterra, y se llevan todo el producto para allá. Y el tema es que están muy poco controladas las condiciones en las que pescan los trabajadores que dependen de esas empresas de distintos lugares del mundo, ¿no? ¿Y qué pasa después del libro, ¿no? ¿Qué pasa? O te hago la pregunta directa, digamos, ¿qué te pasa a vos con los 649 muertos, con los 1.300 heridos y con los 11.000 prisioneros de Malvinas nuestros? Mira, hay lo hablábamos antes del programa, creo, y siempre lo converso. Ha sido un libro muy incómodo de escribir, es un libro que es incómodo de leer. Y es un libro en el que yo intento contar a los excombatientes y a los veteranos que conozco en Malvinas, que de hecho hay un grupo grande de Corrientes con el que nos encontramos 2 veces, porque las 2 veces que me tocó ir estaban ahí. Hay un grupo de excombatientes de La Plata, que después lo fui a visitar allá, que tienen a la vez lecturas diferentes de sus propias historias, lecturas diferentes de la guerra, y en la que hay que ser muy respetuoso. ¿No? Yo intento ser muy respetuoso a la hora de contar, porque uno se siente un poco... uno se cuestiona a sí mismo cuando va a contar la historia del enemigo o lo que uno considera enemigo, o intentar comprender desde una perspectiva empática, ¿no? La historia de ese otro que está en el lugar que es nuestro. Y eso es muy difícil de hacer. Pero a la vez periodísticamente es un desafío extraordinario y hay que andarlo explicando todo el tiempo, ¿no? Para que no se malinterprete y para que se tomen su... De todas maneras, me parece que esa es la ganancia del libro. No sé si vos coincidís, ¿no? Pero es la ganancia más importante, porque sí es verdad que es un libro que incomoda porque da vuelta la mirada, de nuevo la mirada, ¿no? Da vuelta la mirada y nos replantea todo lo que nos enseñaron. Es decir, ahí hay un replanteo de la escuela, digamos, ¿no? Sí. Y lo que pasa es que hay hay que ver, va a ser todo un tema las relecturas de Malvinas que haya o no, ahora cuando se cumplan los 40 años. Es una buena oportunidad. Por nosotros heredamos una narrativa militarista de Malvinas, ¿no? Y ahora se está intentando hacer una relectura desde la perspectiva de los derechos humanos, de la guerra, de las violaciones a los derechos humanos. Se está intentando juzgar a los responsables militares por casos de tortura y violaciones de derechos humanos en la isla, y está costando mucho trabajo hacerlo. Entonces, a la vez despegarse de esa narrativa bélica, militarista, patriota dura, quiero decir, ¿no? Que repensar esa narrativa no significa ni dejar de lado el reclamo, ni dejar de defender que las Malvinas son argentinas, pero sí repensar desde dónde pensamos la patria. ¿No? Y poner en tensión una cosa que aparece en el libro, que es la doble derrota, ¿no? Es decir, la derrota en las islas y la derrota que significó eso para el gobierno militar en el continente, ¿no? Es decir, porque pone en tensión también ese relato, digamos, ¿no? ¿Y cómo te parece que va a ser complicado?
Va a ser complicado, sí, sí. Yo creo que es es un núcleo duro, de sentido difícil de contar, de repensar, porque es muy sensible, porque lo tenemos muy de cerca. Hace poquito hemos presentado el libro en la Feria del Libro de Santiago de la Historia. Había una persona que era familiar de un excombatiente y que se ha puesto mal realmente, porque nosotros hemos ido y hemos dejado nuestra sangre allá. Claro. ¿No? Sí. Pero ¿en qué contexto? ¿Con qué condiciones? ¿Bajo qué órdenes? ¿Por qué motivos? Y nunca olvidarnos de que probablemente si no íbamos a la guerra, probablemente íbamos a recuperar las islas por la vía de diplomacia, por la vía del comercio, como ya se estaba negociando. Se estaba haciendo eso, ¿no? ¿No? Y a propósito, uno de los temas de la incomodidad tiene que ver con una frase, es decir, ¿cómo se puede amar algo que no se conoce? Sí. Es jugada, ¿no? Sí. Y nosotros amamos algo que no conocemos. Uh-huh. Sí, algo como hagamos una idea, igual que en el enamoramiento. Claro. ¿No? Uno cuando se enamora de la idea de la otra persona. Pero tiene que ver con algo que hemos, o que nos ha marcado en el momento de los que eran chicos, iban a la escuela y que les mandaban las cartitas a los soldados, o que les mandaban cosas, o que veían por la televisión, o de los que tienen familiares, o de los que han vivido en la Patagonia y han vivido de cerca el movimiento, o de los que después lo hemos aprendido en la escuela, ¿no? O de los que después hemos aprendido en la escuela. Y ahí hay una marca muy fuerte. Vos decís, deseamos lo que creemos que son sí. las islas, ¿no? Sí. ¿Y a vos cómo fue ese choque para vos entre la idea que tenías y lo que finalmente es? Lo que pasa es que yo iba ya como predispuesto a encontrar otra cosa, ¿no? Ya había asumido de antemano ese desconocimiento. Quizás no ha sido un choque, sino un encuentro. Claro. Es distinta la experiencia de los excombatientes, ¿no? Que siempre que van, y esto un poco lo contamos en el libro, porque las 2 veces que he viajado me tocó viajar con excombatientes de distintos lugares a los que llegan a la isla y les pega de manera diferente, que está sentado en la misma mesa o en 2 mesas en el mismo lugar con gente a la que le pega distinto, porque se dan cuenta que hoy las islas están mejor sin nosotros, ¿no? Duro, ¿no? Eso es durísimo. Hace poquito decía Federico Lores, que es el tipo que más sabe de Malvinas en Argentina, quizás, que reclamamos Malvinas y demás, pero nadie tiene un plan de cómo hacerlo, ¿no? Si lo hacemos, ¿cómo hacemos? ¿Qué hacemos con la gente? ¿Cómo articulamos administrativamente el territorio? No hay un plan, ¿no? Es un reclamo. Es un reclamo. Pero si mañana sale un genio de la lámpara y te dice, toma, aquí está, ¿qué hacemos? ¿No? No hay una idea de qué hacer con eso. Y otra idea, que es una sentencia dura de leer, dice que a Malvinas siempre la deseamos, pero nunca la tendremos. Sí, no al menos la que nosotros imaginamos. Claro. ¿No? Yo creo que eso dice John Lee Anderson en el prólogo. John Lee dice esto, que él lo puede decir con más liviandad porque él vive en Estados Unidos y Malvinas es un tema que lo ve de afuera, claro. Y no con el compromiso emocional que tenemos nosotros. Él dice, bueno, ustedes argentinos que están tan mezclados con las islas, pero no lo van a tener nunca, ¿no? Pero bueno, no sé si nunca, no podemos saberlo, pero sí que mientras no tengamos realmente un plan, mientras no conozcamos realmente lo que pasa ahí, eso es ciertamente muy remoto como posibilidad. ¿Y cómo juega o jugó en vos la soberanía? Que el reclamo de soberanía. ¿Qué entendés por soberanía y cómo te pegó ese concepto a la hora de la escritura del libro? Bueno, soberanía es un significante vacío al cual uno le puede atribuir valores, formas, modos de... En el caso de Malvinas está emparentado con una reafirmación del ser nacional, quizás es un modo de reafirmar la argentinidad
de una manera que otra vez, que lo puede hacer un peronista, un radical, un socialista, un anarquista, o un apolítico, quien sea. Y Malvinas es algo que une. Claro. ¿No? Como causa popular, causa patriótica, es algo que une. La soberanía yo creo que es la capacidad que tienen los pueblos de decidir su destino, ¿no? Que como todas las decisiones hay que tomarlas con conocimiento, digamos, no podemos ser soberanos de nuestro destino si no conocemos nuestra patria. Y si decimos que Malvinas es nuestra patria, necesitamos conocerla, porque si nos quedamos con la fantasía, es un problema. ¿Y qué crees vos que es el aporte? Yo te comenté, venimos hablando del libro, y cuando lo terminé de leer, te dije que había puesto en tensión muchas cuestiones, porque soy correntino, porque conocí malvineros, porque conozco malvineros, porque fui a la escuela, porque tengo esa narrativa. Y esto es como que pone en discusión muchas cuestiones. Entonces, ¿qué crees vos que es el aporte de este libro y de toda la literatura porque ahí hay mucha literatura también que fuiste consultando, que fuiste en ese aprendizaje, cuál es el aporte que hemos aprendido en estos 40 años y por si, como decís vos, si aparece mañana la posibilidad de que esas tierras vuelvan a tener un control real de la Argentina, todo ese aprendizaje se vuelque ¿en qué? Mira, yo creo que empezando por lo del aporte del libro, hay una máxima del periodismo, que es esto de que periodismo es contar algo que alguien que no quiere que se sepa. No quiere que se sepa, claro. Pero en general ese alguien está asociado al poder, ¿no? Yo creo que también se aplica al revés. Acá hay otra... ¿no? También está bueno que el periodismo pueda contarte algo que vos mismo no quieres saber. Claro. Y que en algún punto te incomode, te movilice o te haga pensar. Después hay maneras, después cada uno puede revolear el libro y decir, no, antes no es cierto, así que o ponerse a pensar. Que incomode, pero que incomode por supuesto desde cierto rigor, de cierta construcción sólida que creo que el libro tiene. Me parece que eso es lo que yo aspiro con el libro y que de alguna manera ayude a pensar lo que creemos que sabemos sobre ¿Y qué es lo que ya te pasó con el libro? Porque el libro es un hijo también de la pandemia, pero hubo ya movimientos. Sí, mira, me pasó una cosa. El libro ha tenido una... A ver, la vida de los libros es sinuosa, zigzagueante, más o menos uno no sabe después dónde terminan, pero este es un libro que acaba de cumplir un año. Y en ese año ha tenido difusión en los medios nacionales, ha tenido su repercusión, sobre todo entre la gente malvinera. Me ha llegado, al poquito tiempo de publicarlo, me llegó un mail de alguien que trabaja en Cancillería, diciéndome que había comprado el libro. Primero me llegó un mail diciéndome que se había enterado de que había el libro, que dónde puede conseguir. Le digo, mira, está en el libro de Buenos Aires, porque por cierto la editorial llega para allá, qué sé yo. Y como mes y medio me escribe y me dice, mira, tengo que confesarte que estaba leyendo tu libro, empezó a leer el principio, me ha hecho enojar mucho y lo he dejado. Después lo he vuelto a agarrar un par de tiempo después y me ha animado a llegar hasta el final. Y la verdad que al final entiendo dónde va. Me ha hecho pensar, pero el trago es amargo. Claro. ¿No? Y ese correo es un poco... yo leía las primeras líneas del correo y digo, uy, qué problema, ¿en qué me he metido? No, digo, y hasta llegar al final y decir, bueno, ok, creo que sintetizo un poco lo que me gustaría que le pase a los lectores en general y a las lectoras, ¿no? Pero bueno, sé que es de recepción difícil para la gente que tiene por ahí quizás un vínculo una experiencia más marcada desde la tragedia, desde la pérdida, es un poco más. Hay como muchas distancias, ¿no? Que nos separan de las islas. No solamente es lo lejano, el mar,
lo inhóspito, lo frío, todo, sino estas otras distancias, ¿no? Y eso te hacen llegar, supongo, ¿no? Los lectores también, en este caso un diplomático, y los malvineros que lo leyeron. ¿Qué pasó? Sí. En general, entre los malvineros que yo conozco, porque la verdad que hay un montón y en todas las provincias, ha habido una buena recepción. Ha habido una buena recepción. Hay gente que sé que lo ha leído y no me ha dicho nada y yo interpreto ese silencio, ¿no? Entonces, y lo interpreto. Pero, bueno, está bien. Uno escribe y después lo que ocurre con lo que escribe, claro, es lo que ocurre. Increíble, pero se nos terminó el tiempo, pero no voy a dejar de hacerte esta pregunta porque es un tema también que excede ya el libro y que tiene que ver con muchos de los chicos que están estudiando periodismo, incluso de la universidad, de la Facultad de Periodismo. Hay que apostar a la crónica en el interior, desde las provincias, aún con todo lo que cuesta eso. Yo creo que hay que apostar, hay que recuperar el valor del periodismo bien hecho, a través del género que sea. Claro. La crónica tiene la posibilidad de que te permite lo que decíamos hace un rato, cruzar géneros y tener un rigor que quizás el periodismo cotidiano no te permite. Pero eso necesita tiempo, necesita plata, dos cosas que escasean. Claro. Fundamentalmente. Pero... Y el espacio también, ¿no? Y además de tiempo y plata, requiere pasión. Claro. ¿No? Sin eso, pero con eso, el tiempo y la plata te los haces. ¿No? Entonces, en cualquier caso, cuando uno le pica una historia, un tema o algo... Hacerlo. Sí, con paciencia y con ganas. Gracias, Ernesto. Gracias. A ustedes también, gracias por estar ahí. Recuerde que este y los demás episodios se pueden ver en los repositorios digitales eduardobimedioledesma.com, del Diario Litoral y todas las semanas por Telenor. Muchísimas gracias y hasta la próxima.